Cambiemos de tema. Decíamos al comienzo que a la difícil situación y relación que tienen habitualmente Estados Unidos y Venezuela, ahora se tensa aún más, a tal punto que Obama calificó a Venezuela como un peligro para los Estados Unidos. Así es, en tanto la canciller venezolana convocó al agregado de negocios en Washington. Obama confirmó que implementará esa medida contra Venezuela por supuestas violaciones de derechos humanos y declaró una situación de emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en ese país para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. Entre las medidas está el congelamiento de activos en Estados Unidos y la prohibición de entrar al país. El comunicado dice que la Casa Blanca está profundamente preocupada por esfuerzos del gobierno venezolano para aumentar la intimidación sobre adversarios políticos y exigen la liberación de los políticos presos que fueron acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de participar en un complot para realizar un golpe de Estado. So really this is an implementation of what we've been working on for months, which is cracking down on those who are violating human rights and, abusers and those who are cracking down on civil society. Obama estableció sanciones contra 7 funcionarios, acusándolos de violar derechos humanos y cometer actos de corrupción. Los sancionados, casi todos policías y militares, forman o han formado parte de los organismos de seguridad del Estado, que fueron responsables de neutralizar las protestas antigubernamentales ocurridas principalmente el año pasado. Funcionarios estadounidenses indicaron a la agencia de noticias Reuters que declarar a un país una amenaza a la seguridad nacional es el primer paso para iniciar una política de sanciones. El Congreso de Estados Unidos ya había aprobado el pasado 10 de diciembre las sanciones a los oficiales y Obama las había ratificado pocos días después, pero no ha sido sino hasta este lunes cuando la Casa Blanca identificó a los afectados. A su vez, el 12 de febrero pasado, el presidente Nicolás Maduro denunció que oficiales de la aviación del ejército venezolano eran financiados por funcionarios del gobierno estadounidense para llevar a cabo un golpe de Estado en Venezuela, el cual se desarrollaría en diversas fases. Muy bien, esta es una decisión que no pasó por el Congreso de los Estados Unidos, ha sido una orden directa del presidente Obama, Pedro. Efectivamente, Cecilia, por eso esto también es tan importante, porque uno podría pensar el Congreso está manejado por los republicanos. A ver, el presidente tiene la facultad de llevar adelante una orden ejecutiva, así se lo llama en los Estados Unidos. Prácticamente todos los presidentes estadounidenses en la historia han llevado adelante estas órdenes ejecutivas. Una particularidad, no tiene que pasar por el Congreso. O sea, el presidente decide y lo hace. Ahora, esto no lo hace entre gallos y medianoche. La propia vocera del Departamento de Estado, a quien veíamos antes en las imágenes, Psaki, dijo claramente, esto no se hace entre gallos y medianoche. Esto está meditado, esto está pensado y elaborado, lo que le da una gravedad mayor, justamente porque está claro que el presidente de los Estados Unidos es quien analizó esto. Algunas de las medidas que se tomaron en el pasado, por ejemplo, el presidente Eisenhower decidió eliminar la segregación hacia los negros en los colegios a través de una orden ejecutiva. Bill Clinton, por ejemplo, decidió entrar en guerra en Yugoslavia a través de una orden ejecutiva. O sea, tiene un peso máximo. ¿Qué dice el presidente de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los argumentos centrales? Miren, se lo vamos a leer del documento mismo para que a usted le quede bien claro de lo que estamos hablando. Encuentro que la situación en Venezuela, incluyendo la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de los opositores políticos, restricciones de la libertad de prensa, uso de la violencia y violaciones de los derechos humanos y los abusos en respuestas a las protestas en contra del gobierno, arresto y detención arbitraria de manifestantes antigubernamentales, así como la exacerbada presencia de significativa corrupción política que constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, y por lo tanto declara una emergencia nacional para hacer frente a esta amenaza. Es lo que dice el párrafo que estamos viendo subrayado
en verde. No está hablando ni de Arabia Saudita, ni de China, ni alguna de las tantas dictaduras que hay en el mundo y que Estados Unidos apoya, que quede claro. Está hablando de Venezuela. Y por eso dispone las medidas que se vieron en el informe, específicamente respecto a algunos funcionarios del gobierno de Venezuela. Es una medida durísima, no tiene muchos precedentes en este último tiempo, sí en otras oportunidades, pero no en este último tiempo respecto de un país de América Latina, y hay que ver obviamente cómo responde no solamente Venezuela, sino los organismos de la región, UNASUR y CELAC al respecto. ¿Tiene motivos? ¿Por qué lo hace? Bueno, esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo lleva al Congreso, donde tiene una mayoría de los republicanos que seguramente lo apoyaría? No tengo una respuesta todavía al respecto. Esto es de hoy, hay que analizar, hay que ver qué dicen los diferentes analistas, tanto estadounidenses y venezolanos, como para tener una mejor visión. Uno podría pensar a priori que esto tiene que ver con toda la movida que hubo desde el año pasado con el objetivo de apretar las clavijas y derrocar al gobierno. O al menos ponerlo contra la pared. Recuerden que es un año electoral en Venezuela, a fin de año hay elecciones a la Asamblea Nacional. Esto obliga al gobierno de Venezuela a responder a los Estados Unidos, tensar la situación, y esto puede favorecer a la oposición. Justamente vale la pena recordar, a veces conviene hacer un poco de historia, pero vale la pena recordar que Violeta Chamorro en Nicaragua logró vencer a los sandinistas después de 10 años de revolución porque ella dijo: nosotros vamos a frenar la guerra. Estaban hostigados por los Estados Unidos, los sandinistas estaban en una guerra efectivamente, esto tenía un costo económico, en vidas humanas muy alto, había un servicio militar patriótico. Violeta Chamorro dijo: yo termino todo esto. La oposición venezolana, con el documento que le mostramos hace unas semanas, dice lo mismo. Si nosotros llegamos al poder, esto de la noche a la mañana se acaba. Entonces te tensan las relaciones con Estados Unidos. Te podría decir que a priori uno podría pensar en esto. Gracias, Pedro. Gracias.